Gloria a Jesús. Sea usted muy bienvenido. Saludos, ¿verdad? Los que están conectados a través de las redes sociales, los que se van a conectar en esta mañana a través de la página del apóstol Oscar González. Sea usted muy bienvenido en esta hermosa mañana. Vamos a ir al tiempo de la palabra. Así que despójese usted de toda carga, si ha venido cargado, y dígale: Señor, háblame por medio de tu palabra. El tema de esta mañana es: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Miren que esta palabra, porque hoy los que están aquí son los que son escogidos. ¿Cuántos dicen amén? Porque miren, dice: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y los que se decidieron a venir hoy son los que son escogidos de parte de Dios. Así que vamos a poner en manos de Dios este tiempo en la palabra, para que sea Él hablándonos, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Padre Celestial, te presento, Señor, este tiempo de la palabra, que seas tú, Espíritu Santo, hablándonos, Señor, a cada uno de nosotros. Que seas tú, Espíritu Santo, usando mi vida, Señor, en esta mañana. Tu palabra dice, Señor, que nosotros solo somos instrumentos que tú usas para tu gloria. Que tu gloria, Padre, sea manifestada por medio de tu palabra. Gracias, Espíritu Santo. Si usted tiene su Biblia ahí, vámonos a Mateo. Mateo 22, 14. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Gloria a Jesús. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Gloria a Jesús. La palabra la leemos honrando al Padre, honrando al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice Mateo 22, 14: porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Cuántos escogidos vinieron en esta mañana? ¿Cuántos llamados vinieron en esta mañana? Mire qué tremendo. Esta palabra, cuando yo meditaba en esta palabra, yo le decía al Espíritu Santo: Señor, ¿por qué dice tu palabra que muchos son los llamados y pocos los escogidos? Mire, yo le voy a contar algo que me pasó ayer. Después de que nos fuimos aquí del ayuno, de la red de pastores, dije: yo voy a ir a descansar. Y fue cuando el pastor me dijo: usted predique mañana, usted hágase cargo. Y digo yo: ay, Señor, y ahora si no tengo de qué hablar. Me fui para la casa, iba a descansar. ¿Cuál descansar? Me fui a hacer la prédica y yo, Señor, me agarró las 6, que era la hora que yo tenía que irme para el grupo, y yo solo hice la mitad, me faltaba la otra mitad. Y nos veníamos riendo con la hermana Saya a medianoche, porque le digo: mire qué horas son, y tengo que ir a hacer la otra parte de la prédica. Y vine a casa, saqué la moto y me fui. Cuando yo iba en el camino, Dios me sorprendió de una manera sobrenatural, porque el Señor, ya es tarde, y a saber a qué hora me iría a dormir. Y me falta, le digo, otra pieza, o sea, otra parte de la prédica, porque no la terminé. Y le decía: Señor, pero yo le iba platicando con él en la moto y le decía: pero ¿por qué ese versículo de Mateo 22, 14 dice: muchos son los llamados y pocos son los escogidos? Y mire que para la gloria y la honra de Dios, solo llegué a la casa a cenar y a notar lo que Dios me había dado, porque iba en el camino y Dios me iba diciendo, me iba revelando sobre la palabra, y solo fui a anotar. Digo, voy a anotar porque se me va a olvidar. Entonces Dios decía que muchos son los llamados y pocos los escogidos, porque no todo aquel que es llamado es escogido. Por eso yo le decía a usted, hoy que usted está aquí, usted no es llamado, usted es escogido
todos los escogidos. Escogido es aquel que dice: Señor, aquí estoy, en que puedo servirte. Señor, yo quiero dejar y caminar contigo. Escogido es todo aquel que decide seguir a Cristo. Por eso yo le decía a usted al principio: usted no es llamado, usted es escogido de parte de Dios. Son dos cosas muy diferentes, pero todos fuimos llamados por Dios para estar aquí. Pero Dios a usted y a mí nos escogió para una obra. Entonces mire qué tremendo acá. Dice: ¿cuál es la diferencia entre ser llamado y ser escogido? ¿Cuáles son las dos líneas que dividen estas dos cosas? Dice: la categoría de los discípulos que Dios llamó. Mire, los discípulos, dice la palabra que los discípulos Dios primero que los llamó y después ¿qué hizo? Los escogió. Entonces Jesús vino y le dijo y le habló a cada uno por su nombre. Le dijo: Simón Pedro, ven para acá. Y a cada uno le fue hablando por su nombre. Cuando ya lo llamó y dijo: tú eres escogido, yo te escojo para que hagas tal cosa. Cada uno de los discípulos fue asignado por Dios en una labor del reino. Y le dijo: ¿y cuál fue lo que Dios mandó hacer a los discípulos? Ir a predicar el evangelio por todo el mundo, bautizando en el nombre del Padre. Eso fue lo que Dios le encomendó a los discípulos. Pero los discípulos eran del bulto. Mire qué tremendo. Los discípulos, si usted ve ahí, Jesús no andaba buscando gente estudiada. Los discípulos eran del bulto. Habían que unos sí eran estudiados y otros no. Ojo, con esto no le estoy diciendo usted no estudie, pero lo que le quiero dar a entender es que para que Dios a usted lo escoja, para que Dios a usted lo escoja y le asigne algo, usted no necesita ser estudiado. Porque cuando usted es escogido, Dios lo va a llamar, Dios lo va a capacitar. Entonces los discípulos fueron escogidos y a cada uno Él les asignó y le dijo: usted va a ir a hacer esto, usted va a ir a hacer el otro. Entonces el que es escogido va a estar siempre parado en la brecha y le va a decir: Señor, ¿en qué puedo servirte? ¿A dónde tú me vas a llamar? ¿A dónde tú me vas a llevar? Mire acá dice: el llamado de Jesús es para todos. O sea, Jesús nos llamó a todos. Todos somos llamados. Pero ¿por qué cree usted que usted es escogido? Porque usted decidió seguir a Cristo. Y hay muchas personas que aún no son conocedoras de Dios, que Dios las llama de diferentes formas, pero muchas veces no quieren. Entonces esas personas son llamados por Dios, pero escogidos no. Durante que ellos no vengan y reconozcan delante de Dios que hay un Dios que levanta, que hay un Dios que salva, entonces a lo contrario Dios no puede escogerlo, porque dice la palabra que antes del fin del mundo ya Dios nos había escogido para toda buena obra. Usted es escogido para que sirva a Dios. Dice: para toda buena obra. Hermano, ¿y usted que no quiere servir? Mire acá dice el 2. El llamado de Jesús es para todos los que escuchan ¿qué? Su palabra. O sea, el llamado de Jesús es para todo aquel que quiere escuchar su palabra. ¿Por qué? Porque por medio de su palabra Dios le está hablando a su pueblo. Dios le está hablando al ser humano, pero muchas veces el ser humano lo que hace es cerrar sus oídos. Dice: todos los que creemos en Cristo somos, que es nuestro Salvador, somos llamados. Todo aquel que cree en Jesús, todo aquel que le entregó la vida a Jesús, somos llamados.
Efesios 1:4. Ayúdenme, aquí vamos a predicar todo. Efesios 1:4. El que lo haya primero me lo lee. Mire cómo dice acá, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él en amor, antes de que Dios creara el mundo. Ya Dios nos había escogido, ya Dios nos había apartado, ya Dios decía, no es que Alelí, yo la tengo escogida para que ella me sirva y tal. A la hermana mía, yo la tengo escogida para que vaya a predicar las buenas nuevas. Dice, antes de que Él creara el mundo, antes de la fundación del mundo, ya usted escogido. No, hermano, yo que usted estuviera brincando en un pie, yo que usted estuviera diciendo gracias, Señor, porque aún sin merecerlo, porque no lo merecemos, hermano. Gracias, Señor, porque aún sin merecerlo, a ti te plació escogerme y apartarme para tu obra, aún siendo inmerecedores. Porque aquí estamos, hermano, por la gracia de Dios, no porque seamos merecedores, no somos merecedores. Pero la gracia de Dios es tan grande sobre nosotros que por esa gracia estamos hoy aquí, dándole gracias, dándole honra y honra a Dios. Mire acá dice la diferencia, hermano, la tiene que hacer usted. La diferencia la hacemos nosotros. Ser escogido por Dios no es decisión de Dios. ¿Por qué no es decisión de Dios? Porque ya Él dice que ya lo había escogido desde antes de la fundación del mundo. Entonces ahora es decisión suya, no de Dios. Porque si Dios ya lo escogió, pero usted no quiere nada con Dios, entonces prácticamente no está en nada. Entonces dice, la decisión de ser escogidos por Dios no es decisión de Dios, porque ya hemos sido ¿qué? Escogidos desde antes del principio. Nos toca decidir en qué grupo estar. Mire qué tremendo. Usted y yo tiene que decidir. La misma palabra habla que dice que hay dos caminos. Hay un camino que lo va a llevar a la vida eterna y hay otro camino que lo va a llevar a la perdición. Entonces Dios nos está confrontando en esta mañana y nos está hablando y dice, usted tiene que escoger qué camino usted va a escoger, o el camino que lo va a llevar a la vida eterna o el camino que lo va a llevar a la perdición. Porque aunque usted sea escogido, pero si usted no quiere nada con Dios, lo que Dios tiene para usted, ahí va a estar. Y va a venir otra persona nueva y le va a sobrepasar. Porque aquella persona que ha venido, si viene con ganas de trabajar, si viene con ganas de decir, Señor, ¿en qué puedo servirte? ¿Por qué? Porque somos escogidos desde el momento que Dios nos escogió. Mire, yo les voy a decir algo. Por ejemplo, la hermana Miriam tiene una pulpería. Ella, que no tuviera las hijas, por decirlo así, y estuviera sola en la pulpería, al salir ella a comprar, ella tiene que tener una persona a quien confiarle su pulpería, ¿verdad? No va a dejar a cualquiera, porque cuando venga no haya ni pinto, ni fresco, ni churro. Entonces, ella tiene que ver a quién va a dejar a cargo. Entonces así es Jesús. Desde el momento que Dios nos escogió, Dios le asignó a usted un trabajo. Dios ha confiado en usted. Y dijo Jesús, yo he confiado en Zaida, de que ella
capacidad para llevar y para sobrellevar lo que yo voy a hacer en la vida de ella. Dijo, yo he confiado en Lili. Mire, usted cree que tener un cargo aquí es solo porque miren ahí el cuerpo de uva, solo porque lo vean ahí. No, es una confianza que se le ha delegado, que nos han delegado a cada uno de los líderes. ¿Por qué? Porque no a cualquiera, hermano, van a dejar a cargo, en un cargo de la iglesia. Para eso tiene que ser que una persona confiable. Entonces así es Dios de antes de que fundara el fin, la tierra y los cielos, ya nos había escogido y ya Dios nos había asignado un trabajo. ¿Pero por qué? Mire, si muchas veces la que nos ponemos un stop somos nosotros. Muchas veces decimos, no, es que yo no sirvo para nada, es que yo no puedo hacer eso. Pero la verdad no sabemos Filipenses 4:13, ¿va? Que dice, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Ahí sí no sabemos de memoria, pero no sabemos qué significado tiene ese versículo. Cuando habla de todo, es todo. O sea, para Dios no hay nada imposible. Entonces por eso dice, todo lo puedo en Cristo. Si usted está en Cristo, lo va a poder hacer. Si usted está en Cristo, va a pasar ese proceso. Si usted está en Cristo, va a salir del desierto. Mire, yo me conmoví a algo que el Espíritu Santo le decía a una hermana ayer. Y le decía, recuerda que los procesos no son para siempre. Los procesos tienen una fecha de vencimiento. Y cuando llegue ese tiempo, que ese proceso llegue a su límite, mayor será la victoria. Mire, hermano, a usted no lo, como dicen los mexicanos, a usted no le debe de agüitar el proceso por muy duro, por muy fuerte que esté pasando o que esté cruzando. ¿Sabe por qué? Porque si Dios lo permitió, Él mismo le va a dar la victoria. Él mismo lo va a sacar en victoria de ese proceso, de ese desierto que usted está pasando. Pero para eso, ¿qué tiene que hacer? Búsquelo de corazón, aférrese a Dios. Yo siempre digo esto: no hay amor más sincero que el de Dios hacia nosotros como hijos. Muchas veces nosotros ponemos la mirada en nuestros hijos, en las parejas, pero donde nosotros tenemos que enfocarlo en Jesucristo. Dios jamás nos va a defraudar, aunque muchas veces nosotros le fallemos a Dios. Pero Dios siempre está ahí para consolarte. Dios siempre está ahí para darte fuerza en momentos de tribulación. Dios siempre está ahí para traerte paz en momentos de que tú no tienes ni paz. Hay personas que no tienen ni paz ni para dormir. Pero ¿qué dice Éxodo 14? Dice que Dios peleará por usted. Y vosotros, dice, estaréis durmiendo. Estaremos tranquilos. Entonces, pero muchas veces nosotros nos cargamos, nos frustramos porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y si usted le pide algo a Dios, usted lo quiere así. Y la cosa no es así. Dios es el que va a pelear por su vida. Dios es el que le va a dar la victoria. Pero dice, vosotros estaréis tranquilos. Así que usted esté tranquila. Porque Dios es el que va a pelear por su vida. Dios es el que va a pelear por su familia en esta mañana. No sé cuánto lo cree. Mire, ayer que iba en la moto, cuando yo le preguntaba al Señor que por qué decía ese versículo que muchos son llamados y pocos los escogidos, el Espíritu me decía, escogido es alguien a quien se le delega algo. Por eso los discípulos fueron llamados y fueron escogidos, porque a ellos se les delegaron un trabajo.
Entonces usted es escogida porque se le ha delegado algo de parte de Dios. Que usted no quiera, ahí es otro chiste. Pero de que a cada uno de ustedes se les ha delegado algo, se les ha delegado. Entonces desde el momento de que se les ha delegado algo, ustedes son escogidos por Dios. Siéntase dichoso, siéntase dichosa, porque no es cualquier cosa. Aunque la gente a usted la quiera menospreciar, aunque la gente a usted la quiera ver como la vea, y deje a la gente, si por la gente uno no come ni pasa. Usted siéntase dichoso y que nada le pueda quitar el gozo, que nada le pueda quitar la paz, porque usted cuando alguien le diga no servís para nada, vos sos cualquier cosa, usted dígale, estás equivocado, diablo, porque yo no soy cualquier cosa, yo soy una escogida de Dios. Yo soy un escogido de Dios y por lo tanto no soy cualquier cosa. No, yo veo que aquí no lo están creyendo, ¿verdad? Santo. Alguien que me ayude a buscar 1 de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Gloria a Jesús, léame, hermana, por favor. Ay, santo. Ay, santo, mire, yo no sé si usted está creyendo esta palabra, pero esta palabra hoy es para usted. Yo no sé si usted la está recibiendo, pero mire qué poderoso es el versículo. Hasta se lo voy a leer, volver a leer para que arrebate esta palabra usted en la mañana, en esta mañana. Dice 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿De a dónde Dios nos llamó? Dice de las tinieblas a la luz. Nosotros andábamos en tinieblas, pero Dios nos llamó a la luz. Pero dice que somos ¿qué? Pueblo escogido, sacerdotes los varones. No hay aquí linaje escogido. O sea, hermanos, no somos cualquier cosa. Ay, santo. Dice nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies ¿qué? Las virtudes de aquel que nos llamó. Ahí Dios a usted le está encomendando algo, y es que usted anuncie las virtudes. ¿Y cuál es la virtud? De que anuncie la palabra, de que anuncie que Cristo viene pronto por su pueblo, y cuando Cristo venga quiere hallar un pueblo, ay santo, quiere hallar un pueblo, quiere hallar un pueblo que lo esté esperando. Esas son las virtudes. Eso es lo que Dios a usted le ha encomendado. Pero muchas veces nosotros podemos decir, no, es que como yo no tengo un cargo en la iglesia todavía, entonces no estoy sirviendo, no sirvo, no estoy sirviendo en nada. Pero no espere, hermano. O sea, para servir a Dios no solo se puede servir en el púlpito, se puede servir con su vecino, se puede servir predicando la palabra, predicando las buenas nuevas de Jesucristo. Miren lo que nos dice Mateo. Mateo 10,
del 2 al 4. Mire lo que dice Mateo 10 del 10 al 4. Cuando Jesús llamó a los discípulos y los escogió y les asignó un trabajo. Dice el 2, los nombres de los apóstoles son estos primeros: Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Dice el 3, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo. Mire que a todos, usted puede ver acá, Jesús a todos les cambió nombre. Usted aquí se llama de una manera, usted en el cielo se va a llamar de otra manera. Si usted ve aquí, Jesús le cambió los nombres a los discípulos. Dice que Simón era Pedro. A todos les cambió el nombre. Dice el 4, Simón el cananista, y Judas Iscariote, que también lo entregó. Dice el 5, a estos 12 envió Jesús y les dio ¿qué? Instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Entonces dice que primero los llamó y luego los escogió para una misión. Y dice que le dio instrucciones. O sea, a cada uno de los discípulos Jesús le dijo: mira, vos vas a ir a tal lado, vos vas a ir a hacer el otro. A cada quien le dio instrucciones. Por eso los discípulos fueron llamados y fueron escogidos. Entonces todo aquel que es llamado, pero no quiere servir a Dios, pero no quiere seguir a Dios, entonces solo es llamado, pero no es escogido todavía. Entonces dígale a tu vecino: tú y yo somos escogidos y escogidas por Dios. Busquemos ahí Marcos 1:17. Léame, por favor. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Mire, ¿a quién le dijo? ¿De quiénes eran los que estábamos hablando ahorita? O sea, Jesús les dijo a los discípulos: venid en pos de mí y haré que sean pescadores de hombres. ¿Por qué? Porque si usted ve, Pedro era un pescador, pero luego Jesús lo hizo pescador de hombres. Entonces, ¿qué es lo que puede ver ahí? ¿Qué es lo que le asignó Jesús? Jesús le asignó a Pedro algo y le dijo: ya no serás pescador, serás pescador de hombres, o sea, pescador de alma. Entonces, eso fue lo que Jesús le asignó a Pedro, que después de que iba a buscar pescado para comer, ya después iba detrás de las almas. Fue una asignación que Dios le dio a Pedro para que Pedro cumpliera lo que Dios le había delegado. Entonces diga usted esta mañana: yo soy escogida por Dios, yo soy escogido por Dios para llevar la asignación que Dios les ha delegado a cada uno de ustedes. Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa: que este año 2024 sea diferente, que este año 2024 sea algo, mire, que nosotros podemos decir: este año va a ser de bendición, este año yo me voy a levantar. Pero una cosa es que usted lo diga y otra cosa es que usted actúe. Porque podemos decirlo con la boca, pero si no actuamos, entonces no estamos en nada. Porque Dios es un Dios de acción. Dios se mueve conforme a usted se mueve. Si usted está apático, si usted está quieto,
Dios no se va a mover a su favor. Pero si usted se mueve y usted le dice, Señor, hoy yo me voy a levantar, hoy yo te voy a servir, cueste lo que me cueste, aún en luchas, aún en pruebas, pero yo te voy a servir, Dios se va a mover a su favor. Dios va a trabajar por usted y usted va a trabajar por Dios. ¿Y en qué aspecto? Dios va a suplir toda necesidad. Dice la palabra, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Nosotros como hijos de Dios no somos para andar mendigando. ¡Ay, santo! Yo no sé si usted lo cree. Nosotros como hijos de Dios no estamos para andar mendigando. Estamos para desatar la bendición para nuestra vida, para que los portales de los cielos se abran sobre su vida, se abran sobre sus hijos y sobre su familia. Pero usted tiene que arrebatar. Por eso la misma palabra dice que esto es para valiente. Y para valiente es aquel que se cae 7 veces, pero no se queda en el suelo, sino que se levanta. Esa es una persona valiente, que no le importa lo que la gente diga. Ve, es que anduvo descarriado. Si el hijo pródigo se fue, recibió su herencia y se fue, pero dice que malgastó la herencia y regresó. Pero el padre jamás lo juzgó. El Padre jamás lo rechazó. Y Dios es así con sus hijos, que Dios no va a rechazar a nadie. Dios no va a juzgar a nadie, porque cuando el propósito de Dios esté en su vida, se va a cumplir. Porque cuando tú eres escogido, quiera el diablo o no quiera, Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Aún el diablo te va a poder detener, porque cuando tú eres escogido, la cobertura de Dios está sobre tu vida. Entonces mire qué tremendo. Lo que Dios quiere en esta mañana es que usted diga, Señor, aquí estoy, dispuesto y dispuesta a servir. Mire, yo le voy a decir algo. Una vez, muchas veces Dios permite que Satanás meta las uñas, como decimos nosotros, mire, Dios hasta el mismo diablo usa para levantarlo a usted. ¿Y sabe por qué? Mire, yo le voy a comentar algo, un testimonio. Una vez tuve un año sin congregarme, y no era que andaba, sino no me quería congregar y ya estuvo. No era que no andaba, porque las personas eso es lo que tienen, que apenas no mira a alguien en la iglesia, el hermanito anda descarriado, y tal vez la persona está desanimada, sin fuerza, que no quiere congregarse. Pues yo tuve un año que no me estuve congregando, fue antes de venir para acá, y en ese tiempo tuve unas luchas con mi hijo, el varón, que ni quiera Dios, pero miraba el proceso que estaba duro, pero así como estaba el proceso, estaba más duro mi corazón, porque estaba pasando lo que estaba pasando, y ni así Dios ablandaba mi corazón para volverlo a buscar. Entonces yo por eso le digo, aunque usted se sienta sin fuerza, aunque usted se sienta desanimado, congréguese, porque eso a usted le ayuda cada día para alimentar el espíritu. Pero cuando nosotros no nos congregamos, vamos perdiendo ese amor, vamos perdiendo esa fuerza, y cuando nos enfriamos espiritualmente es otra cosa. No es imposible que Dios nos vuelva a levantar, pero cuesta, no es fácil. Y yo no quería nada, yo miraba aquello y nada. Una vez Dios, por eso le digo, Dios usó al diablo. Una vez, por medio de mi hijo, Dios usó la vida de mi hijo. O sea, el diablo se metió en el cuerpo de mi hijo. Y
fíjense que yo después me reía, porque le dije yo, Señor, gracias, porque hasta el diablo tuviste que usar para que yo pudiera entender que era tu hija y que era una persona llamada, que era una persona escogida. Mire, ese día yo no me congregaba, pero tampoco andaba haciendo las cosas incorrectas, solo era que estaba desanimada ese día. Estábamos hablando con mi hijo así, y de repente siento yo que la piel se me enchina y empiezo a sentir aquello raro. O sea, yo no me congregaba, pero sí tenía una relación con Dios. Ahora bien, con esto no le estoy diciendo que usted, aunque tenga una relación con Dios, se me quede en la casa, porque la misma palabra dice no dejando de congregarse, como muchos tienen por costumbre. Lo que le quiero dar a entender esto es que la cobertura de Dios está en su vida. Yo no me congregaba y esa vez yo no sentí miedo, solo sí sentí un escalofrío y dije yo, esto ya no es normal. Pero como yo antes en el ministerio también era un ministerio de liberación y sanidad, entonces yo ya sabía sobre eso. Y empiezo a ver que ya no era él, sino que ya era el enemigo manifestado en el cuerpo de él. Y empieza a rebelarse. Y vine yo, ¿verdad? Y solo lo quedé viendo así. Y yo empecé a orar en voz baja. Y empecé a reprender. Porque lo que había era una lucha que el enemigo peleaba, lo peleaba él. Entonces empecé a reprender. Mire, aquello fue tan intenso usted. Si fueron 3 horas que estuve, fueron poco. El caso es que ya no tenía ni garganta. Pero ¿sabe qué? Cuando el enemigo se me reveló por medio de él, y yo le dije, pero así, yo con la autoridad de Dios, y yo me paré y lo volteé a ver y le dije, ¿por qué no me miras a la cara? Hubiera sido otra, hermana, sale a la carrera. Yo hasta me paré y me agaché así, a mí no me podía voltear a ver a la cara. Entonces ahí dije yo, el respaldo de Dios está conmigo. Y le dije yo, ¿y por qué no me das la cara? Y no me volteaba a ver a la cara. ¿Sabe qué? Y luego el diablo empezó a hablar, porque el diablo se encarga de acusarte. El diablo se encarga de señalarte. Y empezó y me dijo, según él, como le digo, personas que son débiles de carácter, eso lo termina de reventar más. Y eso es lo que el diablo busca muchas veces. Y empezó a hablar y me dijo, vos me dijo, pero así hermano, vos me dice, si mira dónde estaba, que se refería al taladro, ¿no? Si mira a dónde estabas, me dijo, y a dónde estás ahora, me. Y ahora es que el diablo sabe, ¿no? Y ahora me dijo, de dónde estás, no te vas a levantar, ¿no? Si yo me he encargado de usar gente, me decía, para que te tiren por el suelo y para que barran contigo. Mire usted, aquello no me dolió, sino que como que eso me hizo agarrar carácter y como de tomar aún más la autoridad de parte de Dios, y le dije, mira, diablo mentiroso. Cuando me dijo, de ahí no te vas a levantar, como que eso me hizo agarrar fuerza y me le paré y le dije, mira, diablo mentiroso, estás equivocado. Porque a mí la palabra me dice que 7 veces cae el justo y 7 veces Dios a uno levanta. Y yo no me voy a quedar aquí, sino que Dios me va a levantar aún con más unción, aún con más autoridad. Y tú estás vencido. Mire, cuando le dije eso se quedó callado. Y no siguió con otras cosas, pero no siguió. Pero desde ese momento fue cuando yo empecé y dije, me voy a levantar para darle a demostrar al diablo que está vencido y que no tiene ninguna autoridad, que no tiene ninguna potestad en mí ni en mi familia. Ese momento Dios usó al enemigo para que yo pudiera levantarme. Así Dios en tu vida va a usar personas. Y aún hasta el mismo diablo puede usar para que tú te levantes y puedas entender que tú eres un escogido de Dios, que eres una escogida de Dios. Por lo tanto, el propósito de Dios está en tu vida. El propósito de Dios está en tu vida. Tienes el respaldo de Dios.
Tienes la cobertura de Dios. ¿Qué más quiere? Muchas veces las personas se preocupan por ser aceptadas por otras personas, o se preocupan cuando son rechazados. ¿Pero por qué? Con tal que Dios no lo rechace. De ahí que la demás gente lo rechace a usted, no hay problema. Yo siempre digo algo, siempre que yo transmito digo algo. Si yo transmito es por transmitir la palabra de Dios, no por ser reconocido en las redes sociales, porque uno no busca ser reconocido por el hombre. Lo que uno busca es ser reconocido por Dios, porque a mí de nada me sirva que aquí en la tierra me reconozca el hombre o me reconozca la mujer, y cuando Jesús venga no me reconozca en los cielos. Mejor quiero que Dios me reconozca y no la gente, porque la palabra clara dice: por tu fruto lo conoceréis. O sea, no es necesario de que usted se dé a conocer, los mismos frutos va a hablar por usted. Los mismos frutos la gente va a saber quién es usted. Por eso no se la caliente, porque muchas personas se la calientan diciendo: no, es que la gente se equivoca o piensa cosas más de mí. No se preocupe si piensa mal de usted, preocúpese por lo que Dios piensa de usted, no la gente. Por eso el apóstol Pablo dijo: yo no busco, dijo, aprobación del hombre, yo busco aprobación de Dios. Busque que Dios lo apruebe, métase cada día, pero no busque que la gente lo apruebe, que el hombre y que la mujer lo apruebe, que lo apruebe Dios. Gloria a Jesús. ¿Cuántos son escogidos en esta mañana? Mire, me alegra verlo. Por eso le decía al principio, los que están acá son los escogidos. Mire, y parece broma, pero usted vino a arrebatar la bendición hoy. Si otro no quiere, usted arrebátela, porque esto es para el que quiera arrebatar la bendición. Pero si nosotros nos ponemos a que no vino el hermano, no voy yo, solo las sillas van a hacer culto. Yo siempre digo esto, igual miro eso de la hermana Lili, porque ella siempre ministra la alabanza, haya gente o no haya gente. Y uno de predicador tiene que ser igual. Uno tiene que ser igual en decir: bueno, yo hago aquí como que está lleno. ¿Por qué? Porque se tiene que dar el mensaje como es, haya gente o no haya gente. Entonces uno, porque ahí es donde Dios lo empieza a capacitar a uno. En lo poco, por eso dice la misma palabra: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Usted va a empezar a predicar en un grupo y luego Dios lo va a llevar a predicar en un estadio. Luego Dios lo va a llevar a usted a predicar en campañas evangelísticas, en lugares grandísimos que usted va a decir: ay no, yo no voy a predicar porque esa gente. Pero Dios nos va capacitando en lo poco para luego ponernos en lo mucho. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por este tiempo que Dios nos ha permitido predicar su palabra. Predicar su palabra en esta mañana. Así que póngase de pie.